Muy buenos días, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este ciclo de conferencias que estamos organizando con motivo del Día del Médico Veterinario Zootecnista. Sean todos bienvenidos. Doctora Laura Arbizu, bienvenida. Un placer, como siempre tenerla aquí con nosotros. Vamos a dar inicio a esta segunda plática que va a estar a cargo de la doctora Laura Arbizu con el tema obligaciones y responsabilidades del médico veterinario zootecnista. Déjenme platicarles que la doctora Laura Arbizu es médica veterinaria zootecnista y licenciada en Ciencia Política y Administración Pública por la UNAM. Es maestra en Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública y además es doctora en Alta Dirección. Es diplomada en Gestión de Calidad en instituciones de salud y en políticas públicas y gobierno local. Además, la trayectoria profesional de la doctora la ha desarrollado en el ámbito gremial de la medicina veterinaria y con otros cuerpos colegiados de profesionistas. A nivel estatal, en la Dirección General de Zoológicos de la Ciudad de México del entonces Gobierno del Distrito Federal, y durante 15 años estuvo a cargo de la Coordinación General del Consejo Técnico Consultivo Nacional de Sanidad Animal, que es un órgano asesor del Gobierno Federal en programas de sanidad, bienestar y producción animal. Desde agosto del año 2014 es profesora de licenciatura y posgrado en el área de gestión y legislación en salud pública, en ética profesional, políticas públicas en salud pública y en la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, donde además es electa como consejera técnica y a nivel universidad también es consejera universitaria. Ha publicado como autora y coautora libros, artículos científicos y de difusión sobre temas variados en legislación y administración pública. Sin más, doctora Laura, bienvenida. Nos da mucho gusto que esté con nosotros y espero que este tema de bastante interés para el gremio sea muy exitoso este evento. Muchas gracias. ¿Tiene apagado su micrófono, doctora? No la escuchamos. Ya me eché todo muchas gracias por la invitación. La verdad es un placer apoyar a nuestra máxima casa de gremial y haga extensiva mis saludos y felicitaciones al doctor Palafox y a todos los médicos veterinarios de nuestro país que algunos actualmente están laborando y escucharán la charla y otros estamos trabajando desde casa. Muchas gracias, Misael. Entonces, bueno, compartiremos la pantalla. ¿Ya se ve ahí? Perfecto, ya nada más si la hace grande. Excelente, ya quedó muy bien. Ok, es una charla breve que vamos a dar. Algo de lo que me costó un poco de trabajo fue ver cómo ordenar la información. Entonces, es un panorama general, pero todo profesionista debemos saber, conocer y sobre todo desde el ámbito en el que estemos. Entonces, vamos a empezar con un panorama general actual de lo que es nuestra profesión. Estas cifras que les voy a presentar son unas estadísticas que tiene la Dirección General de Profesiones. Están actualizadas a 2012. No encontré la información, al menos a 2018, pero nos da un panorama de las principales instituciones que imparten la carrera de médico veterinario o médico veterinario zootecnista. Pues vamos a ver que hay varios programas que la Secretaría de Educación Pública tiene registrados. Y aquí vemos las principales universidades: la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Autónoma de Nuevo León, Aguascalientes, Estado de México, Baja California, Tamaulipas y la Universidad Veracruzana. Estos datos
igual se han actualizado, pero sí que nos dé ese panorama en los últimos 20 años, es decir, a finales del siglo pasado y este año, lo que tenía registrado la Dirección General de Profesiones, en cuanto, esto más que nada es con base en las cédulas profesionales que ha expedido. Y ahorita vamos a ver qué es un título, qué es una cédula. Entonces, tenemos en cuanto a licenciatura, maestría, especialidad, doctorado. Estos son unos números que simplemente nos van a dar una idea de ese panorama. Y a esto quería yo llegar. Los nombres de la licenciatura en medicina veterinaria, pues son variados de acuerdo al programa. Entonces, aquí podemos ver con una flechita del lado izquierdo, yo señalé en verde, los que creo son iguales. Y digo creo porque pues necesitaríamos ver el plan de estudios de cada una de estas licenciaturas, pero como ven, hay médico veterinario zootecnista, medicina veterinaria y zootecnia, médico veterinario y ciencias animales, como médico veterinario zootecnista en pequeñas especies, médico veterinario zootecnista en clínica de especies de granja y médico veterinario administrador. Entonces, si vemos, aun cuando nos llamaríamos médico veterinario, pero hay variados tipos de programas, de planes de estudios que finalmente registra la Secretaría de Educación Pública. Entonces, viendo este panorama, aquí aproveché los carteles que hicieron de las actividades que realiza un médico veterinario y aprovecho para felicitar a todos en este 167 aniversario de nuestra hermosa y noble profesión. Entonces, lo que quiero representar en esta diapositiva es precisamente que veamos algunas de las actividades propias del médico veterinario zootecnista. Y yo digo algunas de las actividades porque actualmente no existe un ordenamiento jurídico que especifique cuáles son esas actividades. Solamente el estado de Yucatán lo tiene, pero de ahí en fuera ningún otro estado y mucho menos a nivel nacional. Y no porque no se haya querido hacer. Se ha promovido un reglamento con las actividades del médico veterinario zootecnista, pero pues desgraciadamente siempre se ha quedado en el tintero. Yo tengo los documentos desde el año 2000 que esto se quedó, como diríamos, en la charola, ¿no? Ya para firmarse en presidencia. Pero aquí lo que quiero destacar es la profesión del médico veterinario participa en medicina, sanidad, bienestar animal, economía y producción de animales, productos, subproductos, tecnología, calidad e inocuidad de alimentos de origen animal. Y ayer que vimos la charla del doctor Trujillo, pues destaca, y además no lo dice cualquier persona, sino un funcionario que está al frente del gobierno mexicano en esta área y de la seguridad alimentaria, el papel que juega el médico veterinario zootecnista al estar en la mesa de los mexicanos 3 veces al día. O sea, el papel en la producción de alimentos, pero no solo desde la parte primaria, sino en toda la cadena agroalimentaria hasta el consumidor final, en la salud pública, en la conservación y protección del medio ambiente, toda la parte del desarrollo sostenible, aprovechamiento sostenible. Y todas estas actividades se pueden realizar en el sector público, privado, en el ejercicio libre de la profesión como consultores. Cuando digo público, pues en alguna dependencia de gobierno, ya sea a nivel federal, estatal o municipal, en cualquiera de esos ámbitos. Y en el privado, pues todo lo que es la industria farmacéutica, industria alimenticia, con los productores,
Y aquí en el ejercicio libre, pues también podemos encontrar eh, todos los médicos veterinarios que apoyan a la autoridad, como los médicos veterinarios responsables autorizados, toda esta gama, pero además, y aquí en en la parte inferior derecha podemos ver en rojo algo que quise destacar. Pues sí, son todas las actividades en los sectores que se desarrolla, en los diferentes ámbitos, pero nuestra profesión es una profesión de alto riesgo laboral. Y hay una infinidad, la misma Ley Federal del Trabajo, pues señala, tiene todo un apéndice de lo que son los riesgos laborales. Y, por ejemplo, a la gente que trabaja en gobierno y tiene este tipo de riesgos laborales, pues se le da un adicional o tiene otro tipo de prestaciones. Sin embargo, en medicina veterinaria, pues muchos médicos trabajan en campo. Ayer mismo el doctor Trujillo, pues nos comentaba, la profesión del médico veterinario, al considerarse como una actividad esencial, no se ha detenido. Y nos comentaba, pues, tan solo ahorita con la pandemia, pues algunas vidas que se han cobrado de colegas que se han contagiado, pues porque salieron a trabajar y se contagiaron, algunos se han recuperado y otros ya no lo lograron. Entonces, el riesgo laboral, y ahorita van a ver por qué se los comento. O sea, finalmente, muchas veces yo recuerdo en mis épocas de estudiante que decían, es que tú vas a cobrar no por lo que haces, sino por lo que sabes hacer. Entonces, ahorita vamos a ver, esto va muy de la mano con otra diapositiva que les voy a mencionar más adelante. Pero además de lo que se hace en la actualidad, se tiene que estar trabajando desde la parte académica, desde las escuelas y facultades, en estar actualizando lo que el mercado laboral requiere del médico veterinario zootecnista, ¿sí? Es decir, ¿qué sabes hacer? En el momento que tú egresas de una institución educativa, debes ya tener destrezas y habilidades. Es a lo que se conoce como competencias. Ya no solo es decir, bueno, soy médico veterinario o médica veterinaria, sino qué sabes hacer. Entonces, al menos aquí no importa dónde vayas a trabajar, si a nivel internacional, o sea, en empresas transnacionales, nacionales o como emprendedor, sino que debe estar asociado las destrezas y habilidades técnicas con los valores ético y sociales. Aquí solo pongo un ejemplo de algunos de estos valores. En cuanto a las habilidades y destrezas, pues destaco en rojo que la legislación veterinaria y la ética son indispensables que sepamos hacerlas y conocerlas. Somos médicos veterinarios y todo nuestro hacer y quehacer está sustentado en normas técnicas, habilidades de comunicación. Somos extensionistas, también hacemos ese tipo de trabajo. ¿Cómo vamos a transmitir esos programas, esas asesorías? Pero adicional a la parte del conocimiento técnico, a la ética profesional, también es contar con diferentes tipos de capacitaciones o capacidades, visualizar y resolver problemas, aprender a aprender, es decir, cada quien va construyendo su propio perfil profesional. Y muchas veces tenemos que desaprender para volver a aprender, pensar estratégicamente. Tenemos tendencias, actualmente, por ejemplo, la tendencia mundial de una salud es pensar estratégicamente, de manera integral, aprender a emprender, trabajar en equipos
multidisciplinarios e interdisciplinarios, es decir, con otras profesiones, pero también de nuestra propia profesión en diferentes áreas. Eso es interdisciplinario. Y adaptarse a los cambios de contexto organizacional, sanitario, estructurales. Ahorita estamos en una de esas etapas. Hemos tenido que adaptarnos. Y todo esto adicional a tener creatividad para innovar, ¿sí? Para resolver. Somos una profesión que no nos podemos quedar estancados porque el conocimiento científico avanza la tecnología, entonces tenemos que estarnos actualizando continuamente. Y esta gráfica es a la que yo quería llegar. Con todo eso que hacemos, con esa actualización que tenemos que estar continuamente, encontré estos datos que son de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social en conjunto con el INEGI y nos reflejan la información del primer trimestre de 2020. Entonces, aquí en la parte inferior en rojo podemos ver aquí todas las áreas de las ciencias biológicas. Y en la parte inferior viene veterinaria, profesionistas ocupados, 79,965. 80% hombres, 20% mujeres. Estamos hablando ya de el mercado laboral activo. Y con un promedio mensual de ingreso mensual de 10,865 pesos. Entonces diríamos 10,000, o sea, ni siquiera 11,000 pesos. Y estamos hablando de un promedio, o sea que hay algunos que están por abajo de ello. Por los que están por sobre los 11,000, pues aún sigue siendo poco con todo ese riesgo, con todo ese conocimiento, pero hay muchos, como este es un promedio, pues hay muchos que están por abajo de esta cantidad que aquí se manifiesta. Entonces, esto va muy de la mano con lo que ayer veíamos que presentó el doctor Ernesto Ávila. Finalmente, la profesión del médico veterinario o médico veterinario zootecnista, médica veterinaria, es un servicio profesional. Lo que vendemos es servicio profesional. ¿Sí? Entonces, es un trabajo continuo y constante que tenemos que hacer. La idea de presentarles este panorama de nuestra profesión es porque vamos a ver que también estamos sujetos a leyes. Tenemos derechos, no podemos hablar de obligaciones y responsabilidades sin hablar primero de los derechos, pero en el pleno entendimiento que van de la mano, o sea, no podemos verlos por separado. Y yo quiero empezar con esta diapositiva de Marco Tulio Cicerón, que fue un filósofo, escritor, orador romano, senador, que inicia con la frase de si quieres aprender, enseña. Y de hecho, hay una frase que alguna vez me dijo el doctor Eduardo Telles y es quien enseña aprende 2 veces. Y nos la pasamos aprendiendo toda la vida. Entonces, ¿por qué Marco Tulio Cicerón? Porque aquí él hablaba de cómo cuando alguien elige una profesión, o sea, no importa la profesión que estés eligiendo, pero todo profesional debe unir en sí la agudeza del dialecto, o sea, debe tener ciertas características. Las ideas del filósofo, la expresión del poeta, la memoria del jurista, pero sobre todo, bueno, la voz y movimientos del actor trágico, pero sobre todo, un hombre de moral ejemplar. Entonces vemos que el conocimiento técnico va ligado a esa ética profesional, a esa moral, a esa sociedad a la que servimos. Vamos a iniciar con los derechos.
¿cuáles son los derechos de todo profesionista? Aquí obviamente lo estamos enfocando al médico veterinario zootecnista y a las médicas veterinarias zootecnistas. Y es parte de nuestros derechos fundamentales que están plasmados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, específicamente en el artículo 5º constitucional, que señala que a ninguna persona, o sea, a nadie se le puede impedir que se dedique a la profesión que quiera, siempre y cuando sea lícita y no perjudique a terceros. Y también señala, nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial. Entonces aquí vemos que nuestro derecho está plenamente plasmado. Esto va muy de la mano. Voy a hacer un paréntesis. Cuando estuvimos participando en Ciudad de México con una propuesta, una iniciativa de ley que surgió, que decía que si llegaba una persona a una clínica veterinaria y llegaba esta persona con un animal que hubiera recogido en la calle y estaba lesionado, el médico veterinario estaba obligado a atenderlo sin que se le pagara. No puedes hacer eso. Para eso está el gobierno, así como tenemos instituciones de salud a cargo del gobierno, por eso el propio gobierno, las dependencias de gobierno tienen también sus obligaciones. Pero en un privado, y la Constitución es muy clara, nadie puede ser privado del producto de su trabajo, sino por resolución judicial. Entonces aquí vemos que esa iniciativa de por sí pues ya atentaba contra nuestros derechos constitucionales, es decir, era anticonstitucional. Pero bueno, eso es lo importante de que conozcamos cuáles son nuestros derechos, cuáles nuestras obligaciones, porque si no, digo, eso nunca hubiera prosperado, pero precisamente por eso hay que manifestarnos y exigir que se cumplan nuestros derechos. Pero también este artículo constitucional señala que la ley determinará en cada estado cuáles son las profesiones que requieren título para ejercer, las condiciones que deben llenarse para obtenerse, o sea, para obtener ese título, y qué autoridades lo van a expedir. Y esto nos lleva a que todos los estados del país deben tener su propia ley de profesiones. A la fecha no existe una ley que regule el ejercicio profesional a nivel federal, sino que el mismo artículo constitucional señala que cada estado tendrá la atribución de elaborar su propia ley. ¿Por qué? Porque los estados son autónomos, independientes, pero también tienen características propias. Aquí les doy unas páginas. Algo que siempre reitero a mis alumnos es nunca busquen leyes o cualquier tipo de normatividad a través de los buscadores, porque les va a arrojar una serie de resultados y lo que tenemos que consultar es la ley vigente. Aquí les doy ya en específico el link de la página de la Cámara de Diputados, donde van a ir directamente al apartado de leyes estatales y ya se van al estado donde lo quieran consultar y ya entran directamente y les va a dar el ordenamiento jurídico vigente. Otra opción es la página de ordenjurídico.gov, esta la administra la Secretaría de Gobernación. Y aquí, de hecho, si entran ustedes a la página, les va a dar este menú del lado izquierdo. Simplemente le dan clic aquí en ámbito estatal y de la Ciudad de México. Y les va a aparecer, les va a desplegar todos los escudos. Y ya entrando al estado, ya pueden buscar la ley. O sea, el principio fundamental es consultar lo vigente. Entonces, en términos generales, ¿qué es lo que incluyen estas leyes estatales de profesiones? Como ya les comentaba, lo que van a hacer es regular
el ejercicio profesional. Es decir, ahí vamos a encontrar los derechos y obligaciones de todos los profesionistas y de las instituciones públicas que van a dar este servicio. Entonces, empezaré por la parte izquierda. Nos va a señalar qué es un título, quién lo expide, cuáles son las instituciones educativas oficiales, la cédula. Entonces, aquí vemos que el título lo va a expedir una institución educativa una vez que la persona haya cumplido con los requisitos, es decir, sus créditos, su servicio social y su modalidad de titulación. De hecho, es en estas leyes de profesiones donde señala que el servicio social es obligatorio para los estudiantes y también para los profesionistas. A los profesionistas cuando hay emergencias, etcétera. Entonces, aquí para los estudiantes incluso señala que debe ser, no puede ser menor de 6 meses ni mayor de 2 años. Por eso, el tipo de horas y demás, o sea, ahí ya viene una serie de especificaciones. Una vez que ya se obtuvo el título, tiene que tramitar, es decir, registrar ese título ante la Dirección General de Profesiones y lo que le va a expedir es una cédula profesional. Es ese reconocimiento que te da el Estado para que tú puedas ejercer esa profesión. ¿Por qué? Porque a través del título se te está reconociendo que ya cumpliste con este requisito. También nos va a detallar qué es el ejercicio profesional. Y aquí vemos una definición muy sencilla, es la prestación de un servicio oneroso o gratuito. Es decir, oneroso es porque se cobra una cuota, pues tú estás vendiendo un servicio profesional. O gratuito, pero cuando decimos gratuito es porque tú lo estás decidiendo, no porque te lo están exigiendo. Ya vimos que eso sería anticonstitucional, pero además, para ejercer debes estar en el pleno goce de tus derechos civiles y contar con un título y con tu cédula. Y aquí esto va muy ligado, vamos a ver más adelante, pues la parte de la usurpación de profesional. Entonces, aquí vamos a ver los requisitos. También la mayoría, ay, me voy a regresar, le di clic sin querer. La mayoría de las leyes estatales también nos va a señalar los derechos y obligaciones del profesionista. En la ley para la Ciudad de México vienen estos derechos y obligaciones muy generales. Vienen así los artículos en el cuerpo de la ley, pero he tenido oportunidad de revisar, por ejemplo, la ley de profesiones de Zacatecas, la de Aguascalientes, y trae perfectamente delimitados en un capítulo los derechos y en otro capítulo las obligaciones. Entonces, yo sí les sugiero que revisen su propia ley de profesiones estatal. Ahí van a ver mucho de esta información que a veces sabemos que existe, pero no sabemos de dónde salió o cómo exigirla, y eso nos va a ayudar mucho. También a través de estas leyes de profesiones es donde se le da vida a los colegios de profesionistas. ¿Por qué? Porque la Dirección General de Profesiones, al registrar esas cédulas, es quien tiene la atribución o la obligación de vigilar el ejercicio profesional ético. Sin embargo, pues no tiene todo el personal ni una infraestructura que le pueda apoyar. Por eso se le da vida a los colegios de profesionista por rama profesional, porque en ellos va a recaer la vigilancia ética del ejercicio de la profesión que sea, en este caso del médico veterinario. Y otra de las atribuciones, tiene más, pero aquí quise resaltar, otra de las atribuciones que tienen los colegios de profesionistas es registrar a sus peritos. Alguna vez alguien dijo, es que ustedes no pueden ser peritos.
Sí podemos. Ahorita vamos a ver por qué. Porque esta ley, las leyes de profesiones de cada estado, dan la atribución a los colegios de registrar a sus peritos. Obviamente en medicina veterinaria y zootecnia hay una variedad de áreas y de áreas de expertise. Ahorita lo vamos a ver con más detenimiento. Y también hay un rubro de infracciones, delitos y sanciones. Vamos a ver la diferencia entre infracciones y delitos más adelante. Entonces, si ven, está plenamente enfocado a cuáles son mis derechos y obligaciones para ejercer, ante quién tengo que tramitar, cómo me voy a agrupar y para qué me va a servir. Aquí tenemos algunas de las atribuciones de la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública, porque va a ser el vínculo directo entre la autoridad, que en este caso es la Secretaría de Educación Pública, y el profesionista. Y le toca la vigilancia del ejercicio profesional, como les comentaba, pero es la vigilancia de ese ejercicio profesional ético. Para ello, va a tener un vínculo estrecho con los colegios de profesionistas, pero además, yo, autoridad, yo, Secretaría de Educación Pública, a través de la Dirección General de Profesiones, te estoy delegando la atribución de vigilar el ejercicio profesional a ti, colegio, pero no a cualquier colegio. Para hacerlo, tendrás que cumplir primero conmigo una serie de requisitos para yo registrarte y me vas a tener que estar presentando informes, ¿sí? Para que yo te pueda reconocer. Entonces, todas las leyes estatales de profesiones tiene definido cuántos colegios por estado, cómo los van a registrar, qué requisitos deben cumplir, cuántos miembros o socios va mínimo debe tener, y en cada estado es diferente. Por eso tienen que revisar la ley estatal del estado que les interese. Y también señala que la Dirección General de Profesiones va a coordinar las comisiones técnicas de cada profesión. Y aquí en la parte inferior les pongo el artículo 58 del reglamento de la ley para Ciudad de México, porque estas comisiones técnicas, obviamente parte de lo que tienen que estar haciendo es ver cómo va avanzando, si toda la situación laboral, profesional, sociosanitaria es dinámica, pues obviamente también esta cuestión del perfil profesional, pues tiene que irse adecuando. Entonces se trabaja aquí lo podemos ver, o sea, en los reglamentos de ejercicio y de limitación de cada profesión, si es necesario nuevas profesiones, reconocimiento de validez oficial, o sea, se tiene que estar trabajando continuamente en todos estos requisitos y eso se hace a través de las comisiones técnicas. De hecho, existe una comisión técnica para medicina veterinaria y zootecnia. Aquí tenemos un ejemplo de título y de aquí es de mi alumno, de Miguel, con mención honorífica, lo quise presumir, a Miguel Ángel Nidome Campos. Y aquí vemos un ejemplo de un título expedido por la Universidad Nacional Autónoma de México. Hay otros que son expedidos directamente por la Secretaría de Educación Pública, etc. Y ya una vez con el título, lo registras ante la Dirección General de Profesiones. Y aquí en el documento que está en la parte de en medio, es una cédula profesional electrónica. A mí todavía me tocó tramitar mi cédula y todavía me dieron un cartón como de un cuarto de hoja. Junto ya podemos ver, escaneé mi cédula. Ya hay unas cédulas tamaño, como cualquier otra credencial del lector,
Pero esta forma de expedir las cédulas también ha ido avanzando con base en la tecnología para evitar falsificaciones. Entonces ya actualmente pues son estas cédulas electrónicas, que de hecho casi todo el trámite lo haces a través del internet, directamente en las páginas. Y aquí este es un ejemplo. Para la Ciudad de México, contamos con la ley reglamentaria del artículo 5º constitucional para el ejercicio de las profesiones en Ciudad de México. Esta es una ley que se publicó desde 1945 y va a ser hasta su reforma del 2 de enero de 1974 que se publican todas las profesiones a las que se les va a exigir título para ejercer a la Ciudad de México. Es una lista muy grande, yo aquí simplemente quise ejemplificar la de médico veterinario, pero ustedes pueden consultar y ver todas las profesiones a las que se les exige título para ejercer. Y llegamos a la parte de los colegios de profesionistas. En nuestro ámbito gremial, la estructura a nivel nacional la tenemos ejemplificada, la tenemos dada por la Federación de Colegios y Asociaciones de Médicos Veterinarios o Tecnistas, que es la que va a agrupar a todos los órganos, ya sean colegios estatales de médicos veterinarios y asociaciones de especialistas. La federación como tal empezó a funcionar en 1995, pero no significa que en ese año se creó. Tiene muchos años antes, algunos aquí tenemos en la página que desde 1968 funcionaba como Colegio Nacional de Médicos Veterinarios. Sin embargo, ahí la Dirección General de Profesiones hizo la recomendación de que tenía que llamarse federación. ¿Por qué? Porque afiliaba a personas morales, es decir, a asociaciones civiles. Y un colegio lo que tiene que afiliar son personas físicas. Por eso se le hizo el cambio de denominación. Entonces, si ven, y la verdad yo les puedo decir algo, somos de los gremios mejor estructurados, mejor organizados del país. Entonces, aquí están los logotipos de los colegios y las asociaciones que conforman, que integran a la federación. Y cada uno, ya vimos que los colegios estatales pues tienen sus atribuciones con base en las leyes de profesiones y las asociaciones de especialistas son asociaciones civiles y están enfocadas a la educación continua, a la actualización técnico-científico y ahí es por áreas de especialidad o especie. Y esto es lo que les comentaba, todos podemos ser peritos en medicina veterinaria o en algún área específica de la medicina veterinaria. ¿Por qué? Porque las leyes de profesiones les dan la facultad a los colegios de registrar a sus peritos ante el gobierno federal. Y aquí vemos la definición. Y el ámbito en el que ya va a incursionar el perito, pues obviamente ya va a ser amplio. O sea, no solo los que trabajan en el servicio judicial son los peritos. Un perito, y aquí está la definición, y vienen las leyes de profesiones, lo pueden ustedes consultar en la ley de su propio estado, es la persona hábil, sabia, entendida, práctica, competente en alguna cosa, ciencia o arte. Nosotros estamos hablando de ciencia, la medicina veterinaria y zootecnia. Y pueden ser requeridos por las autoridades para emitir informes o dictámenes en relación a su área de actividad. Pueden intervenir en litigios de orden civil, mercantil y penal. Entonces, tenemos los conocimientos técnicos científicos. Lo que tenemos también que hacer es prepararnos en cómo ser peritos. Y les puedo comentar que en la Federación estamos trabajando desde inicios de este año. Tuvimos que suspender el diplomado que tenemos, de diplomado de perito en medicina veterinaria y zootecnia,
porque nos falta la parte práctica del diplomado. Entonces, pero estamos trabajando. ¿Por qué? Porque actualmente con la modificación en el ámbito judicial, ahora con los juicios orales, pues la participación de los peritos en medicina veterinaria y zootecnia son una gran necesidad. Y ya vimos que en todos los litigios que se pueden intervenir, incluso el Poder Judicial, ya sea a nivel estatal o federal, publican sus convocatorias para que se registren los peritos para el Poder Judicial. Hay veces que como no hay registrados peritos, el mismo Poder Judicial echa mano de los científicos que existen en las diferentes escuelas y facultades del país. Entonces, si ven, podemos ser peritos, pero hay que prepararnos también para saber ser perito. Y aquí, aquellos titulados en medicina veterinaria que actúan en funciones reservadas a nuestra profesión, de acuerdo con la legislación vigente. Y obviamente va muy de la mano. O sea, yo algo que siempre les digo, vamos a tomar decisiones con el conocimiento científico, el conocimiento normativo y la ética profesional. ¿Y cuál va a ser su actuar en asuntos en que se involucran animales, en abastecimiento de alimentos de origen animal, en el aspecto sanitario de alojamiento de animales, en el almacenaje de productos y todas esas actividades que ya vimos que son atribución del médico veterinario? Entonces, ya vimos todos nuestros derechos. ¿Cuáles son nuestras obligaciones? Nuestra obligación es, ya comentábamos, el mundo se mueve rápidamente, todo es dinámico y va cambiando. Las nuevas tecnologías demandan que el profesionista tenga esa formación integral, y lo veíamos, ¿no? Ese pensamiento estratégico. ¿Y cómo va a ser? Pues con el conocimiento. Y el avance de la ciencia, pues nos mandata estarnos actualizando continuamente. Por lo tanto, estamos obligados a poner todos los conocimientos científicos y recursos técnicos al servicio de nuestros clientes o el usuario. O sea, no importa el ámbito, o ahora sí que valga la expresión, desde la trinchera en la que nos encontremos. Y también estamos obligados a guardar estrictamente el secreto profesional. Y eso no solo es de las películas, eso está en las diversas leyes de profesiones. Estamos obligados, pero vean, ahí viene, salvo los informes establecidos en la ley. En medicina veterinaria y zootecnia, tenemos leyes que nos exigen notificar. Y si no lo hacemos, estamos incurriendo, violentando la ley. Entonces, hay leyes que nos exigen, o bien por orden judicial, así como luego lo hemos visto en las películas. Entonces, somos una profesión, como todas, que debemos guardar el secreto profesional, pero si la ley nos exige notificar o informar, tenemos que hacerlo. Entonces, ya vimos nuestros derechos, nuestras obligaciones, cuál es nuestra responsabilidad o qué tipo de responsabilidades tenemos. Para esto, primero quiero, bueno, es después de esta, ¿qué es responsabilidad? Aquí hay algunas definiciones. Calidad de responsable. Pues sí, es como cuando les pregunta uno a los alumnos la definición de salud, ausencia de enfermedad. Bueno, sí, calidad de responsable. Es deuda, obligación de reparar y satisfacer por sí o por otro a consecuencia de un delito, de una culpa o de otra causa legal. O sea, ya vemos que aquí ya es algo más completo y de hecho intervienen ya circunstancias legales. Pero hay otra definición, cargo u obligación moral que resulta para uno del posible yerro en cosa o asunto determinado. Entonces, encontramos moral.
Y esto va relacionado, aunque no es lo mismo moral y ética, pero ya nos está dirigiendo hacia esa parte de los valores. Y entonces tenemos que una responsabilidad profesional la podemos ver desde dos ámbitos, pero son dos ámbitos que van de la mano. La responsabilidad ética y una posible responsabilidad legal. Por eso es importante, y esto se los comento porque muchas veces tomamos decisiones sin conocer la diversa normatividad técnica. Además, es normatividad técnica que rige nuestro ejercicio profesional. Entonces, ese tipo de responsabilidad legal nos puede llevar a procesos, aquí sí es la palabra correcta, proceso, ya sea un proceso civil o un proceso penal, dependiendo el tipo de responsabilidad de la que estemos hablando. Y yo quiero hacer una diferenciación en cuanto a infracción y delito, porque va muy de la mano con la parte de responsabilidades. Y lo comentábamos al principio, todas las leyes de profesiones y de hecho todas las leyes administrativas traen siempre un apartado de infracciones. Y una infracción no es igual a delito. Una infracción es la violación de una ley administrativa y va a ser sancionada por la misma autoridad administrativa a la que le toca vigilar que se cumpla esa ley. Es decir, por ejemplo, en la Ley Federal de Sanidad Animal, la autoridad administrativa, ¿quién es? La SADER, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Entonces, en caso de una infracción, pues quien va a aplicar esa sanción va a ser la SADER, o sea, una autoridad administrativa. A diferencia de un delito, que un delito, y aquí esta es una definición del Código Penal, es el acto o omisión, o sea, no solo es hacer, sino dejar de hacer. Dejar cuando tú sabes que hay algo que tienes que hacer y no lo haces. Y esto va a ser sancionado por leyes penales en tribunales judiciales. Entonces vemos que el ámbito ya va a ser diferente. Y aquí es, considera ciertos comportamientos como dañinos para ciertos valores que merecen especial protección por ser la base de respeto recíproco que permite la convivencia organizada de la comunidad, como la vida, la libertad, la integridad física y sexual. Y viene una serie, de hecho, el Código Penal Federal trae enlistados los delitos federales, tipificados como delitos federales, como el narcotráfico, delitos contra la salud. La usurpación de funciones es un delito federal que está tipificado, viene como falsedad o falsificación. Entonces ahí vemos, cuando hablamos de una responsabilidad, no solo puede ser administrativa, sino puede llegar incluso a tribunales judiciales. Y dependiendo del tipo de delito del que se hable, puede ser tener derecho a fianza o no. O sea, ya entramos en cosas más complejas que nadie de verdad, nunca, ahora sí que hay que hacer medicina preventiva, no correctiva. Entonces, vemos que hay dos tipos de responsabilidad. La ética, que ya vimos, está basada, o sea, tenemos ya ese derecho, los conocimientos para ejercer, el derecho para ejercer, los ámbitos y la vigilancia del ejercicio profesional y la responsabilidad ética. Cada profesión tiene su propio código de ética que permite distinguir derechos y obligaciones y va a estar a cargo de la vigilancia ética de los colegios, ¿sí? De esos apoyos de la Dirección General de Profesiones. Aquí sí quiero dejar claro que cuando hablamos de ética,
la ética es individual. Puede ser de dos tipos, ética individual, porque es la persona quien elige, y la ética profesional. La ética profesional ya hablamos que es una ética de un gremio específico. La ética, a diferencia de la moral, es que la ética se va a basar en esos valores de la persona. La moral es aquella que existe en la sociedad y que ha sido transmitida generación por generación. Y la ética, ¿por qué es individual? Y es un ejemplo que siempre les digo. Todos en nuestras casas hemos sido educados por nuestras mamás, nuestros papás, nuestra familia. Y si tienen hermanos, todos somos diferentes. ¿Por qué? Porque intrínsecamente vamos jerarquizando esos valores que en nuestras casas nos transmitieron. Por eso la ética es individual. Y no significa que uno esté bien u otro esté mal, ¿sí? Por eso muchas veces está que la oveja negra de la familia, ¿verdad? Pero no es que esté mal, simplemente hizo esa jerarquización intrínseca. Lo que sí no se vale es que no nos hagamos responsables de nuestros actos. Como profesionistas, como personas o como sociedad, nos involucramos a diario en decisiones en las cuales existe un componente ético y ante ellas nos toca escoger caminos de acción. Y las decisiones éticas no son fáciles de tomar. Por eso, mientras más información tengamos al respecto, no es que vaya a ser más fácil tomar la decisión, pero al menos sí podemos evaluar qué consecuencias podemos enfrentar mejor. Entonces, porque algunas veces me he llegado a encontrar con personas que dicen, ay, pero doctora, ¿qué hago? Si no hacía lo que el productor me decía, no me paga o ya no me contrata. A ver, ¿usted qué hubiera hecho? Pues yo te puedo decir lo que haría Laura Arbizu, pero lo que tú me estás diciendo no es justificación para que hagas las cosas mal. Finalmente tú sabes lo que estás haciendo. Y por uno que haga mal las cosas, todo el gremio va a ser señalado por eso. Estamos acostumbrados a ver lo malo, no lo bueno. Entonces, por una cosa mala que haga un profesional del gremio, eso no va a, eso mejor dicho, eso borra las 50,000 cosas buenas que se hayan hecho. Entonces, por eso, mientras más información tengamos, mejores decisiones vamos a tomar. No son fáciles de tomar las decisiones éticas, pero eso no significa que no asumamos nuestra responsabilidad. Y la ética profesional son aquellos valores en los que está basada una profesión. Esta frase me gusta mucho porque dice, una organización de profesionistas incapaces será pobre y estará llena de injusticias. Pero un grupo de profesionistas diestros y sin valores son un peligro para la sociedad. Entonces, ahora sí que no hay que irse a los extremos. Finalmente, somos una profesión que tenemos que estar continuamente trabajando no solo en la parte técnica, científica, sino promoviendo esa parte ética. Este año se publicó el Código de Ética del Médico Veterinario. Ya existía un Código de Ética y Bioética, sin embargo, como les comentaba, el mundo está en continuo movimiento. Y para este año se publicó el código que hicimos con revisión del código anterior. Y es un código que pueden encontrar, aquí les puse la dirección electrónica o directamente en la página de la Federación. Y es algo muy fácil, muy sencillo de leer y que todos debemos conocer como profesionistas, como profesionales de esta
noble profesión. Entonces vamos a ver que aparte de la responsabilidad ética, vamos a encontrarnos con la responsabilidad profesional en el ámbito penal y ya va a ser sancionado con base en el Código Penal, leyes complementarias, o una responsabilidad civil con base en el Código Civil y las leyes. Aquí va a ser mucho dependiendo el tipo de responsabilidad a que nos refiramos. Y aquí, de hecho, por ejemplo, en servidores públicos también tienen una gran responsabilidad en leyes administrativas y penales. O sea, va de la mano estas tres referencias: derechos, obligaciones, responsabilidades. Y vamos a encontrar que la relación entre las normas éticas y legales legales va de la mano. Y muchas veces la parte ética rebasa lo legal. Y vean, por eso puse aquí estos palitos en rojo, porque no se puede desligar uno del otro. Va relacionado, 100%. Hay un decálogo de moral de José María Martínez Val, que fue un abogado español. Y me gusta mucho en el sentido que él habla de la parte profesional. Este es un decálogo que él presentó en una charla en el año de 1983 y su charla era sobre deontología profesional general. Aquí no nos metimos en la deontología, pero la deontología es el estricto cumplimiento del deber ser, o sea, de lo legal. La deontología es una palabra súper actual, porque alguna vez alguien me decía que era una palabra obsoleta que ya no se usaba, nada más erróneo. De hecho, en España, la materia en la Facultad de Veterinaria se llama Deontología y Legislación Sanitaria. Entonces, este decálogo me gusta mucho porque nos habla de las características que debe tener todo profesionista. Dignidad, porque es la primera obligación del profesional titulado, el sentirse portador de la dignidad de su profesión. La verdad, como titulado con formación intelectual, estás ante todo al servicio de la verdad mediante el estudio, investigación y aplicación a la vida. Servicio, somos una profesión de servicio a la sociedad. Te debes a tu cliente o a quien emplea tu trabajo, con dedicación y decisiones adecuadas al encargo o empleo. Sociedad, no olvides que como profesional desempeñas siempre una función social y nuestra profesión nos debemos 100% a nuestra función con la sociedad. Compañerismo, mantén relaciones de respeto, afecto, solidaridad y colaboración con tus compañeros de profesión y de acatamiento y disciplina con los órganos representativos de tu colegio. Lealtad. En el trabajo, sé siempre leal, ofreciendo cuando sabes y puedes, aceptando las aportaciones de los demás, respetando y acatando las decisiones. Respeto a las demás profesiones. En las relaciones o colaboraciones interprofesionales, respeta los principios, metodologías y decisiones que tienen como propias y específicas, aunque debes conservar en todo caso la libertad de interpretación y aplicación desde tus propios fines y objetivos. Ahí entra mucho el respeto y la tolerancia. El secreto profesional, ya lo comentábamos, que además está mandatado en las leyes. Mantén siempre la normativa y tradiciones de tu profesión y conforme a la ley, el sagrado derecho o deber del secreto profesional. Y ya vimos que es una obligación con base en la ley. Remuneración,
cuando haya normas legales o colegialmente establecidas, atente rigurosa y escrupulosamente a ellas. Y colegialismo. Miren el colegio lo que realmente es: un ámbito de convivencia entre compañeros, un órgano de representación y defensa de legítimos intereses profesionales y una garantía de defensa de la sociedad por medio de la exigencia y el compromiso de una prestación profesional competente, eficaz, digna y responsable. Por eso me gusta, porque este decálogo no es para una sola profesión, aplica a todas. Casi para despedirme, yo felicito a todos los médicos veterinarios y médicas veterinarias, porque además así dice nuestro título. Bueno, al menos mi título dice médica veterinaria zootecnista, por ejercer esta noble profesión. Aquí estas fotografías la tomé del Facebook de la licenciada Betty Presa de Puebla, porque finalmente nuestra área de actividad es variada y es una noble profesión. Es un placer, estemos donde estemos, la trinchera desde la que nos toque. También quiero hacer una invitación. Tenemos un proyecto de enseñanza-aprendizaje de legislación aplicada a la medicina veterinaria y estamos conformando una red de profesores de esta asignatura y les hago la invitación a que me hagan llegar un correo porque parte de esta red también les vamos a compartir un aula virtual que ya tenemos, todavía no está disponible. Después, ya cuando esté disponible para el público en general, pues se los transmitiremos. Pero lo deseable es que todo este material que hemos hecho sirva para todos los formadores, principalmente en esta área tan... La verdad, a mí me encanta la legislación, pero yo sé que si yo digo esta área que nos es de mucha utilidad. También quiero mandar saludos a mis amigos del Diplomado de Peritos, porque en un futuro no lejano vamos a echar a andar la Comisión Nacional de Arbitraje Médico Veterinario, pero para ello tenemos que prepararnos. No es una tarea fácil y mientras mejor estemos preparados y la federación es quien va a estar a cargo de ella, pero no es algo que se pueda hacer al vapor, sino que tenemos que hacerlo sustentado en toda la normatividad. Y también un saludo al doctor Rolando Reina de Litson. Doctor, un abrazo. A la doctora Laura Elena Silva del Colegio de Baja California. Doctora, espero tu correo porque como yo también ha sido una luchadora en el área de la legislación en medicina veterinaria, porque nosotras que hemos visto cómo este es un área de oportunidad, pues es parte de lo que queremos transmitir en todo momento. Y a todos, les mando un saludo a todos mis colegas. Aquí dejo mis datos, es mi correo electrónico y también en el Facebook de Legislación Veterinaria, continuamente a través de ahí podemos estar en contacto directo y la verdad yo les agradezco mucho por haberme dado este espacio para transmitir un poquito de esto que hemos ido aprendiendo en el camino a la federación, porque ha sido también mi escuela de la vida, fue donde me formé y porque amo a mi gremio. Tengo estudios en otras áreas, pero todo lo hago en medicina veterinaria. Es una profesión que no lo sentimos como trabajo, porque amamos lo que hacemos. Pues con eso yo termino, doctor Misael. No sé si haya tiempo para preguntas.
Y pues muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctora Laura. Como siempre es un gusto escucharla. No sabrán, pero desde que tomaba clases en la licenciatura con la doctora fue mi profesora de legislación y la verdad es que siempre escuchar las charlas que nos da es bastante gratificante y nos abre un panorama que a veces no conocemos, ¿no? Un panorama que a veces creemos que somos ajenos, pero que sin embargo somos parte de un ámbito laboral donde tenemos que ver absolutamente con muchas cosas de legislación. Y además, como decía, el hecho del desconocimiento de las leyes no nos exime de su cumplimiento. Entonces, tenemos que conocer, no se trata de sabernos las leyes de memoria, sino saber que existen, para qué nos funcionan, qué nos permiten y saber dónde consultarlas. Muchas gracias, doctora. Voy a hacer unas preguntas de nuestra audiencia que estuvimos teniendo. La verdad es que ha recibido muchos comentarios felicitándola por la ponencia. Hay una primera pregunta que dice que qué pasa con las clínicas veterinarias en donde atienden los pasantes, si solo basta con que tengan el respaldo de un médico veterinario con cédula profesional. No, tiene que estar, o sea, lo puede revisar el pasante, pero siempre supervisado por un médico veterinario zootecnista. Y de hecho, todas las clínicas o establecimientos, clínicas, hospitales, establecimientos comerciales, es obligación, con base en la Ley Federal de Sanidad Animal, contar con un médico veterinario responsable autorizado. Los pasantes tienen un límite de competencia. De hecho, la Ley de Profesiones señala en la parte de infracciones y sanciones, eso no lo comenté aquí, pero las diversas leyes de profesiones señalan que en caso de que el pasante o el ayudante haya hecho alguna acción mal, la responsabilidad será del titular de la clínica. Entonces, los pasantes su responsabilidad es limitada, pero siempre debe estar supervisada por un médico veterinario. Y cuando digo supervisada, no significa que por videollamada lo haga o por teléfono, sino físicamente. Gracias, doctora. Aquí hay otra pregunta muy interesante de Julio Fierro. Pregunta, ¿cuál sería el camino legal para denunciar la usurpación de funciones? Aquí, miren, yo les sugiero, desde ahorita les digo que es difícil de comprobar, así me dijo una vez un abogado, es difícil de comprobar, es casi como el acoso sexual, pero el acoso ya se puede, ya las leyes están abriendo más las opciones, las evidencias. Hay que juntar, cuando uno hace una denuncia, dirían los abogados, porque he aprendido de ellos, la carga de la prueba, es decir, quien tiene que presentar pruebas o evidencias, es la persona que va a hacer la denuncia. Entonces, lo primero, yo sí les sugiero que cuando vayan a hacer una denuncia de usurpación de funciones, sea a través de un órgano colegiado, o sea, un colegio o una asociación, porque ya llevan ese respaldo. También procede si van a título personal, pero cuando ya van apoyados por un colegio o una asociación, le da un poco más de ese respaldo legal como profesión. Entonces, se puede hacer, esto de hecho revisen el artículo 250 del Código Penal, porque es un delito federal y se tiene que denunciar ante un ministerio público federal. Entonces, lo más que puedan llevar de evidencias, les comentaba, alguna vez me dijeron, es que casi tienes que agarrarlo en el acto de usurpación de función.
Pues todo lo que puedan. Ahora con la tecnología tenemos videos. Hay muchos, algo que yo también les comento y les digo a muchos de los alumnos que tengo como estudiantes o como pasantes, nunca firmen algo que diga que es MBZ o que den tarjetas que digan MBZ. A lo mejor lo vas a hacer en un futuro, pero en ese momento no lo eres. Y eso también puede ser usurpación de funciones. Entonces, el mayor número de evidencias posibles y que sea a través de un órgano colegiado. Yo sugiero, porque eso le da un respaldo y es ante Ministerio Público Federal. Desde ahorita les digo, no es fácil, pero mientras más evidencias lleven, más viable será. Los tiempos han cambiado. Entonces, sí, es factible, pero hay que llevar, como dicen, hay que armar un buen caso. Correcto. Muchas gracias, doctora. Me manda saludos Víctor Hugo Chávez de Durango y nos hace también una pregunta. Comenta que en la pasada reunión anual del CONASA en 2019 se desarrolló el primer encuentro de asesores jurídicos de las Secretarías de Desarrollo Agropecuario de los gobiernos estatales. ¿Cuál es su opinión de la coadyuvancia entre estas áreas jurídicas, los abogados en el libre ejercicio y nuestra actuación profesional y de la propia autoridad? Gracias, doctor Víctor Hugo. Un saludo a los amigos de Durango. Ay, no sé qué le piqué aquí. Ya, me había salido. Y en efecto, aquí algo que yo les comentaba, el profesionista en la actualidad debemos trabajar en equipos multidisciplinarios, porque eso garantizará el éxito de lo que estemos haciendo. Entonces, el hecho de que estemos trabajando, la verdad fue un placer haber estado en Durango con todos los abogados, todos los jurídicos de las secretarías de los estados, porque debemos estar ligados directamente, porque el área de expertise de ellos, así como el de nosotros en el área jurídica, pues tiene un límite, pero en el momento que se entrelazan, vamos a dar mejores resultados. Y es un trabajo de colaboración. Y desde mi punto de vista es algo indispensable. Muchas veces no tenemos ese hábito personal de trabajar en equipos, entonces mucho menos cuando ya estamos en un ámbito laboral, pero es indispensable. Nosotros mismos llegamos a tener un límite en nuestras competencias, en nuestra atribución, y no solo con los abogados, debemos trabajar y más en el campo con ingenieros, con incluso con las tecnologías, con los pedagogos. Ahorita, por ejemplo, en la pandemia, desde la parte académica, tenemos que echar mano no solo de la tecnología y de las multiplataformas, sino de técnicas pedagógicas, educativas. Comentaba yo con Misael que incluso tomé un curso, me inscribí a un curso de inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque la situación de todos nosotros con la pandemia, pues nos ha hecho cambiar nuestra vida y muchas veces no todos los alumnos, no todas las personas están en las condiciones o de trabajar o de tomar clases o de estar escuchando una videoconferencia. O sea, debemos ser empáticos y transmitir o hacer o entender las emociones que todos tenemos. Todos somos diferentes y tenemos formas diferentes de enfrentarnos. Entonces, aquí vemos, nos educan a que somos fuertes, ¿no? Y, cállese, no llore, no chille. Y no, en estos momentos, emociones que no salen enferman. Por eso mucha gente está somatizando. Y ahí vemos cómo en la parte laboral, pues también es indispensable echar mano de esos especialistas de la salud. En
Entonces, trabajar con equipos multidisciplinarios nos va a ayudar a conseguir que nuestros proyectos tengan buen término o consigamos los objetivos, a lo mejor no fácilmente, pero sí nos va a permitir llegar a una viabilidad. Saludos, Víctor Hugo, saludos a Lupita, a Yaracela, muchas gracias. Gracias, doctora. Mandamos también saludos al Colegio de Médicos Veterinarios o Tecnistas de Michoacán, que están haciendo la retransmisión. También al Colegio de Baja California, que también con la doctora Laura Silva nos están apoyando a hacer la retransmisión de esta charla. A nuestros colegas de Perú, Milton Albino Guerrero, muchos saludos hasta Perú. Ay, gracias. Saludos a Perú. A Durango. Michoacán, quiero unas corundas. Saludos, Ale. Enrique Cortés de El Salvador, también muchos saludos hasta ese país. Gracias. Hay algunos, mira, aquí encontramos un comentario de Maricruz Domínguez, dice saludos de Canadá. Desde Quebec, Canadá, para la compañera de generación, Laura Arbizu, reconoce mucho su trayectoria. Gracias, Maricruz. La verdad es que han sido bastantes comentarios felicitándola por la trayectoria, por este tema que sin duda es de vital importancia para nuestra profesión. Voy a leer unos últimos comentarios para poder ya cerrar esta sesión. Gracias. No sin antes decirles a todos que va a estar disponible en nuestro canal de YouTube esta presentación para que puedan consultarla en el momento que ustedes deseen y hacerlo también, difundirlo con los demás colegas que no tuvieron la oportunidad de estar ahorita en esta transmisión en vivo. Hay un comentario del doctor Emilio Silli que nos dice, Dios mío, yo lo perdí. Aquí está. El doctor Emilio Silli fue presidente de la Federación allá por 1997, presidente del Colegio de Veracruz, vicerrector en la universidad. Sí, y actualmente sigue colaborando con la Federación como parte de la Comisión de Honor y Justicia con los demás expresidentes. Él nos comenta que aunque hemos tocado este tema en varias ocasiones y frente a diversas autoridades, ¿cuál es la opinión y alguna propuesta frente a la apertura de nuevos programas de académicos de medicina veterinaria en el país? Aquí se ha de referir a la parte de las universidades. Sí, de las nuevas creaciones de universidades que hay. Y también por aquí había otro comentario de Laura Ramírez que va ligado, que dice qué pasa con las pseudoescuelas de medicina y que casi ya son virtuales, cuando para obtener nuestro título tuvimos que cursar 5 años en la universidad y todas son de tiempo completo. Entonces va muy ligado con este tema y a ver qué nos puede platicar al respecto. Sí, de hecho es algo que no solo pasa en medicina veterinaria, es algo... Antes decíamos las escuelas patito, ¿no? Y además, o que la gente iba y sacaba su título falso en la Universidad de Santo Domingo, o sea, ahí en el centro histórico. Y actualmente hay que verlo desde dos ámbitos. Que todo este tipo de escuelas o universidades han surgido porque los gobiernos estatales tienen la atribución. O sea, el gobernador en su momento puede crear universidades que considere necesarias para su población. Y eso está en su constitución y en sus leyes estatales. Entonces, lo único que hace la Secretaría de Educación Pública, o sea, es algo que no se puede detener de alguna manera, pues está con base en sus leyes estatales. El problema aquí es como ustedes dicen, este tipo de programas van generando esa competencia desleal, pero las personas que lo toman, pues no, o sea, no están haciendo nada malo porque es algo legal. Lo que sí no se vale, pues es que, por ejemplo, como dice Laura Ramírez, la colega de Querétaro, para que vean que sí me acuerdo sus nombres, es que el título va a valer lo mismo. Lo que se ha promovido, a lo que voy es que no estamos hablando que esas escuelas estén cometiendo un delito. Finalmente, en sus estados tienen registros oficiales y legales.
Entonces, lo que ahí es donde a nivel estatal, los colegios de profesionistas, que son los que tienen el vínculo con los gobiernos, pues tienen que estar en contacto directo para que este tipo de programas, o sea, es una labor no de una persona, de muchos. Entonces ahí los colegios estatales ya vimos que son los que tienen, son ese vínculo entre el Estado y las diversas profesiones. Entonces, son los que tienen que estar trabajando directamente en sus estados con las autoridades, precisamente para que este tipo de programas al aire salgan, porque si bien son legales y oficiales, pues sí promueven una competencia desleal, pero no solo eso, sino que pues no sale uno preparado igual. Por eso es que se creó la certificación profesional, porque con la certificación profesional lo que se hace es eh, que si bien cuando te titulas como médico veterinario, no importa de dónde egreses, pues no, de esas escuelas, pues sabemos que no van a salir con una preparación eh, como la que tenemos los que cursamos 5 años, pero el título es lo mismo. Entonces, con la certificación profesional, lo que se promueve es que de alguna manera, pues tú tengas que inducir a aquel colega que estudió en esa escuela a que se vaya actualizando. Sin embargo, ¿qué pasa con la certificación? Que ante la Dirección General de Profesiones es algo que se tiene que gestionar y los organismos de certificación profesional deben contar con la idoneidad, es decir, con el aval de la Dirección General de Profesiones. Y es un trabajo que tenemos que hacer todos como gremio. No es algo que nos guste, porque ni siquiera puedes ir a denunciarlo, porque tu mismo gobierno lo está promoviendo. Entonces, el problema es con esas escuelas, como decían, que son en línea, que son en 3 años, y sabemos que se requiere otro tipo de infraestructura. Entonces, aquí sí es una tarea de los colegios estatales y en su caso, contar con el respaldo de la Federación de Colegios y Asociaciones. Es un trabajo en conjunto que tenemos que hacer porque, como les comento, no solo está pasando en medicina veterinaria, con dentistas, con ingenieros, con psicólogos. Entonces hay que ver, casi dice uno, pues ahora que vayan al doctor, pregunten de dónde egresó, ¿no? Así. Pero sí es una labor, es un trabajo que tenemos que estar haciendo continuamente los colegios de profesionistas. Y es una tarea que les dejo para su plan de trabajo. Sí, muchas gracias. Y además complementar el comentario, doctora, con la acreditación de las escuelas. La acreditación de la calidad educativa también va a abonar a esta parte. Y además también los colegios son órganos consultores de los gobiernos. Entonces, cuando se genera un nuevo plan de estudios, tiene que haber una participación de los colegios, de las asociaciones, para poder evaluar el plan de estudios, de ahí dictaminar si cumple con la calidad que requiere nuestra profesión y no que sean únicamente expedidos a lo mejor por un grupo de trabajo que no conoce todo el ámbito de nuestra profesión y de la responsabilidad que tenemos los médicos veterinarios. En fin, es un trabajo y un tema bastante complejo porque también el negar la educación también es otro tema que no podemos dejar a un lado. Entonces, los invitamos a todos a seguir participando con los colegios. Justamente es esa invitación para que todos podamos tener participación, unirnos, seguir trabajando por el gremio para continuar fortaleciéndolo y con ello ir evitando todo este tipo de situaciones que actualmente nos están aquejando al interior de la profesión. Doctora Laura, sin más, muchas gracias por su participación. Como siempre, un placer escucharla. Me da mucho gusto verla. A todos los que nos escucharon, muchas gracias a todos. Vamos a seguir con este ciclo de conferencias. Mañana tenemos una conferencia a las 11 de la mañana y otra a las 4 de la tarde. Los invitamos a todos para que las sigan viendo. Si en caso de que no puedan estar en vivo, podemos
consultarla también en nuestro canal de YouTube o en las redes sociales. Muchas gracias a todos y que estén muy bien. Gracias, cuídense mucho. Saludos. Hasta luego.